Esta es la continuación del webinar que tuvimos hace un par de semanas y en esta oportunidad me voy a enfocar en cuál es la mecánica de esa reunión que se conoce como la conferencia de las partes. Ustedes recordarán que la vez pasada que nos encontramos, hablamos del origen de estos instrumentos internacionales, dijimos la problemática de la pérdida de biodiversidad lleva a la comunidad internacional a adoptar un tratado, es decir, un contrato entre estados. Piensen ustedes que es como una ley para los estados que se conoce como el Convenio sobre Diversidad Biológica y posteriormente el convenio tiene unos desarrollos jurídicos que son tratados igualmente, es decir, que son también obligatorios para los estados. El primero se conoce como el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y que busca reglamentar lo que en ese momento se consideraba que era la problemática de los transgénicos, es decir, el hecho de que los organismos vivos genéticamente modificados pudieran tener un impacto adverso en la biodiversidad. A su vez, el Protocolo de Cartagena tiene un hijito, es decir, viene siendo un nietecito de la convención, una reglamentación posterior que responde a la pregunta de qué pasa si llega a ocurrir efectivamente ese daño a la biodiversidad o a la salud humana ocasionado por un transgénico. Este protocolo a la fecha, si bien está en vigor, no se ha puesto en funcionamiento porque esos daños no se han materializado, como seguramente muchos aquí lo saben, pero la comunidad internacional actuó basada en el principio de precaución, ese principio que permite que, a pesar de no tener certeza científica sobre la posibilidad de un daño, los estados puedan actuar para prevenirlo, teniendo en cuenta que el daño al medio ambiente puede llegar a ser irreversible. El otro desarrollo jurídico, es decir, hagan de cuenta que si el convenio es la ley, el protocolo es un decreto que reglamenta la ley, podría asimilarse a eso. El otro desarrollo jurídico se conoce como el Protocolo de Nagoya y regula todo lo que tiene que ver con el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización sostenible de los recursos genéticos. Estos cuatro tratados conforman el régimen internacional en materia de biodiversidad. Habíamos hecho la explicación, el origen, etcétera, y nos habíamos quedado y una vez esos tratados entran en vigor, es decir, una vez los países los ratifican y empiezan a funcionar, eh, ¿cómo se operacionaliza? Piensen ustedes que cada tratado establece un máximo órgano decisorio, es decir, una reunión en la que las partes, los países que han ratificado, se congregan para tomar decisiones. Para que entiendan un símil es si ustedes son propietarios de su apartamento, cada año hay una asamblea de copropietarios en las que deciden lo que tiene que ver con el ascensor, el tapete de la entrada, la portería, etc. Este es el equivalente de esa asamblea de copropietarios. Es el máximo órgano decisorio y se conoce como la conferencia de las partes. Eso es lo que va a tener lugar en Cali, la COP. Y cada uno de estos tratados, les decía, tiene su propio órgano decisorio. Entonces, el del Convenio de Biodiversidad se llama la COP 16. Vamos para la 16ª sesión de esa reunión. Es decir, nos hemos reunido, la COP se reúne cada 2 años. Quiere decir que nos hemos reunido más o menos en 8 oportunidades. El protocolo de Cartagena también tiene su máximo órgano decisorio, pero en el caso del protocolo de Cartagena se conoce como la MOP. Y en el protocolo de Nagoya, en el caso del protocolo de Cartagena, vamos para la MOP 11, es la que va a tener lugar en Cali al mismo tiempo con la COP 16, y en el caso del protocolo de Nagoya es la MOP 5. MOP son las siglas de Conferencia de las Partes actuando como reunión de las partes, Meeting of the Parties en inglés. Entonces, fíjense, ese es el máximo órgano decisorio, repito, la instancia en donde los estados que han ratificado el tratado se reúnen a tomar decisiones sobre el futuro del tratado, pueden ser también decisiones administrativas, cosas tan sencillas como, bueno, ¿y dónde va a ser la próxima reunión? O cosas más complejas y técnicas como deberíamos adoptar un plan sobre agrobiodiversidad o qué decisión tomamos en materia de la relación entre el agro y la biodiversidad. Eso también puede ser una decisión propia de una agenda de la COP. Otro órgano es la Secretaría. Y como su nombre lo indica, este sí es permanente, este sí existe, queda en Montreal, en Canadá,
y es un conjunto de funcionarios, aquí estamos hablando creo que alrededor de unos 100 funcionarios máximo, y hago la anotación porque para que no piensen que esto es como el régimen de cambio climático, en donde tal vez les mencionaba la vez pasada que la secretaría que tiene su sede en Alemania alcanza los 800 funcionarios. No, acá estamos hablando de un tratado más pequeño y con menos recursos. Esta secretaría en Montreal, como su nombre lo indica, les decía, se encarga de toda la parte logística. Entonces son quienes vienen a Cali a ver si en Cali si hay hoteles suficientes y cómo se va a organizar el tema del transporte y el sitio de la reunión, que tengan las cabinas de interpretación para los 6 idiomas, porque estas reuniones se traducen a los 6 idiomas de Naciones Unidas: inglés, francés, español, árabe, chino y ruso. Habiendo dicho eso, que hay interpretación a los 6 idiomas y traducción de los documentos a los 6 idiomas, la verdad es que el grueso de los procedimientos digamos, la parte más sustancial de las negociaciones se hace en inglés y sin traducción, porque es a altas horas de la mañana o por la tarde, cuando ya al final de la tarde, cuando ya los intérpretes no trabajan. Entonces, las negociaciones como tal y los intercambios, hay que decirlo, se hacen mayoritariamente en inglés. El tratado también establece lo que en la jerga, que como habrán notado, pues hay mucha sigla y hay mucha, y si están realmente interesados en el tema, pues esas siglas son parte del lenguaje que se maneja en estas reuniones, lo que se conoce como los SBIS o los órganos subsidiarios. ¿Qué es eso? Piensen ustedes que es una reunión también de representantes de los gobiernos, pero que es a nivel más técnico, o se supone que debe ser a nivel más técnico. Esas reuniones, el primer órgano que ven ahí, la SOPSTA, la sigla corresponde a órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico, está teniendo lugar en este momento en Nairobi, en Kenia. Y si no estoy mal, ahí está María Andrea Uzcategui, a quienes ustedes seguramente todos conocen, representando a Agrobio en esta reunión. Entonces, ¿qué son? Son reuniones, repito, más técnicas, con agendas muy específicas, en que los representantes de los gobiernos se reúnen para tomar recomendaciones, para adoptar recomendaciones que le van a mandar a la COP. Entonces, lo que pasa ahorita en los SBIs, lo que va a pasar en las próximas 3 semanas en Nairobi, no es obligatorio. Simplemente es como cocinar previamente lo que se va a adoptar en Cali, donde sí van a tomarse decisiones que los países van a tener que tener en cuenta para la implementación del Convenio de Diversidad Biológica. Piensen ustedes que en la agenda del SOPSTA en este momento hay temas del protocolo de Cartagena, porque estos órganos también les sirven no solo a la convención, sino a sus protocolos. Entonces, temas como la evaluación de riesgo o las nuevas técnicas genéticas, el New Genomic Technologies, como se llaman, se van a discutir también en el seno de estas reuniones a nivel técnico, repito, para hacer recomendaciones que se envían a la COP. Estos tratados, digo yo, que vienen con su pan debajo del brazo. ¿Por qué? Porque establecen un mecanismo financiero. Es decir, un vehículo mediante el cual los países desarrollados le canalizan recursos hacia los países en desarrollo, para que los países en desarrollo podamos cumplir con nuestras obligaciones bajo estos tratados. ¿Cómo funcionan esos mecanismos financieros? Se creó un gran fondo, se llama el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y es el JEF. Lo que hace, repito, es que otorga recursos para proyectos que presentan los países con el ánimo o con el objetivo de cumplir con los tratados. Para ponerles un ejemplo, el JEF también es el mecanismo financiero del Protocolo de Cartagena. Entonces, Colombia, en su momento, cuando se adopta esta reglamentación sobre transgénicos, Colombia presenta un proyecto al JEF para cumplir con la obligación de legislar en materia de transgénicos, es decir, de tener un marco normativo que regule esta nueva tecnología. Ese marco normativo se adoptó gracias a los recursos del JEF. Ese es el tipo de cosas que se financian, o por ejemplo tener un laboratorio de detección de transgénicos. Eso también podría ser un proyecto al JEF para cumplir con el protocolo de Cartagena. O
recursos para desarrollar nuestros planes nacionales de biodiversidad, los NBSAPs. Entonces, eso también es el tipo de proyectos que el JEF financia. Además, la Convención de Biodiversidad ha establecido, la COP de la Convención de Biodiversidad, ha establecido 3 grupos de trabajo. Uno específico sobre el tema de los pueblos indígenas y las comunidades locales, todo lo que tiene que ver con los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, se regulan en este grupo de trabajo que se conoce como el 8J. Si ustedes recuerdan, en nuestro pasado webinar hablamos de esta obligación relacionada con los pueblos indígenas y las comunidades locales. También existe el grupo de trabajo sobre áreas protegidas, que como su nombre lo indica, es al que van los representantes de los gobiernos a hablar específicamente del tema de conservación in situ, es decir, todas las modalidades de protección de la biodiversidad en el lugar donde se encuentra, es decir, parques, santuarios, reservas naturales, etc. Y un grupo más reciente que los 2 anteriores es el que tiene que ver con secuenciamiento genético. El grupo de DSI, que es como se conoce a este tema en la agenda de la COP. Esos grupos, repito, están compuestos por los representantes de los gobiernos y discuten esos temas específicos una vez se considera que han evacuado o han logrado para lo cual fueron creados, desaparecen. Son grupos ad hoc. Me detengo un momento en los mecanismos financieros que les mencionaba antes para señalar que en el caso del Convenio de Biodiversidad no solamente existe el JEF, del que ya les hablé, sino también recientemente se creó un fondo específico para la implementación del Marco Mundial sobre Biodiversidad que veíamos la vez pasada, el famoso Marco Kunming-Montreal. Se llama el Global Biodiversity Framework Fund y lo que se procura con este fondo es que se financien específicamente actividades relacionadas con la implementación del GBF, o sea, del Plan de Biodiversidad, del Marco Mundial sobre Biodiversidad. A eso agréguenle, cuando yo les daba mi expresión del pan debajo del brazo, agréguenle que también el ser parte de estos tratados abre las puertas a la cooperación bilateral. Cuando hay es decir, cuando hay una relación de amistad con cooperantes bilaterales. Piensen, por ejemplo, en el anuncio reciente en Colombia de que Noruega va a financiar para siempre la conservación de Chiribiquete. Fue un anuncio que se destacó mucho en la prensa. Eso es cooperación bilateral. El gobierno de Noruega le entrega recursos a Colombia. ¿Para qué? Para conservación in situ del parque de Chiribiquete. Nuestros grandes cooperantes en materia de biodiversidad, además de Noruega, el Reino de los Países Bajos, Alemania, principalmente son quienes concentran sus recursos en conservación, porque es lo que más les interesa. El Reino Unido es un actor clave en investigación en materia de biodiversidad, le interesa más el tema de acceso a los recursos genéticos y la participación de los beneficios. ¿Para qué hacen esa cooperación bilateral? Porque sus agendas son de conservación, porque les interesa crear relaciones de afinidad con los estados, porque saben que además si no proveen esos recursos de cooperación, el riesgo de que esas zonas se pierdan es enorme. Quiero agregar además otro actor que es clave y que cada vez cobra más importancia, el de la filantropía. Es decir, la filantropía internacional, los fondos creados por estas personas o familias para conservar la biodiversidad, repito, cada vez cobran más importancia. Y en el caso de Colombia quiero destacar el apoyo de el creador de Amazon, ustedes lo conocen, de Jeff Bezos. Lo destaco principalmente porque es un colombiano quien está a la cabeza de el componente del fondo de Jeff Bezos para biodiversidad, el doctor Cristian Samper, quien fue además director del Humboldt durante muchos años, que ahí lo ven en la foto con Jeff Bezos en Chiribiquete, y que proporciona recursos muy importantes que creo que no se deben subestimar y tampoco se deben satanizar, sino que son de verdad contribuciones importantes y en mi concepto personal desinteresadas en pro de la biodiversidad y de la protección de la biodiversidad en el mundo. También quiero destacar el hecho de que al margen del convenio, es decir, no está directamente creado bajo el convenio,
pero al margen del convenio se estableció, y gracias en gran medida a la labor de Brigitte Batiste, hoy directora de la Universidad EAM, pero en su momento fue también directora del Instituto Humboldt, y de su colega noruego, crean la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. ¿Qué es eso? Básicamente lo que debe proveer la ciencia, la información científica verificable en materia de biodiversidad. Y todo el objetivo del IPBES es por favor, señores gobiernos, tomen sus decisiones basados en la ciencia. Ese es el principal objetivo, que estos reportes, estos informes que hace el IPBES, y ustedes los pueden consultar en la página del IPBES sobre los diferentes temas, sean la base para la adopción de decisiones en los diferentes órganos decisorios o principalmente en la COP en realidad, porque el IPBES por ahora se ha concentrado en los temas relacionados con el Convenio de Diversidad Biológica. Es para los que están familiarizados con el régimen de cambio climático, este es el equivalente del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Aquí es este conjunto de científicos, de academia, también de gobiernos que adoptan informes en materia de biodiversidad y que también quieren mandar esa alarma de esto se está perdiendo, hay que hacer algo por parar esa pérdida acelerada de biodiversidad. Volvamos entonces a las COPs, porque recuerden, la idea aquí es que, bueno, primero que yo no hable demasiado, que tengamos tiempo suficiente para las preguntas, pero sobre todo saber cuál va a ser esa mecánica que vamos a tener en Cali. Piensen ustedes que desde que el convenio entra en vigor en 1993, se realiza la primera COP 6 meses después de la entrada en vigor en Nassau, en Bahamas. Luego, un año después en Yakarta, un año después en Buenos Aires. Ahí en Buenos Aires, de hecho estoy en Buenos Aires en este momento, aquí en Buenos Aires es donde se toma la decisión de que las COP se van a hacer cada 2 años, que no hay necesidad de que nos reunamos cada año, tampoco hay recursos ni capacidad, entonces reunámonos cada 2 años y ahí empieza, repito, esa periodicidad bianual. La siguiente COP es en Bratislava, Nairobi en el 2000, La Haya en el 2002, Kuala Lumpur en el 2004, Curitiba, Brasil en el 2006, Alemania en el 2008, y fíjense cómo se va rotando también entre las regiones, las distintas regiones de Naciones Unidas. Son 5 regiones en Naciones Unidas, entonces fíjense, la primera fue en la región de Latinoamérica del Caribe, la segunda en Asia, la tercera volvimos a Latinoamérica del Caribe, la cuarta en Europa Central y del Este, la quinta en África, luego pasamos al grupo de Europa Occidental, volvimos a Asia, en Latinoamérica, Alemania, Nagoya en Japón, Asia en el 2010, Hyderabad, India, Asia nuevamente en el 2012, República de Corea en el 2014, Cancún, volvimos a Latinoamérica en el 2016, Sharm el-Sheikh en Egipto en el 2018, Kunming, Montreal debía ser en China, en Kunming, pero por la pandemia se retrasó, el calendario se desajustó y terminamos reuniéndonos en Montreal realmente bajo la presidencia de China, porque, repito, la reunión originalmente debía ser en China. Y este año le correspondió no, o sea, ¿qué pasa? La Secretaría necesitaba una sede para la conferencia de las partes. No, Canadá, pues donde está la secretaría, había dicho yo hospedé la del año pasado, no quiero volver a hospedar otra. Entonces la secretaría empieza a buscar candidatos y nuestra ministra de Medio Ambiente, Susana Mohamed, ofrece la candidatura de Colombia. Esa candidatura, una vez se anuncia, salen varias ciudades a proponer, hacer sus ofrecimientos y finalmente gana Cali, en principio porque me cuentan ahí, si no me consta, pero me cuentan que una de las cosas que ofreció Cali fue el transporte de los delegados entre la ciudad de Cali y el Centro de Eventos del Pacífico, donde va a tener lugar la reunión, y que digamos, ese ofrecimiento del transporte fue lo que hizo que Cali ganara digamos, esta sede. Ayer veía una noticia en la prensa sobre que se están dando cuenta de la magnitud de la reunión y de los costos, y que va a ser mucho más costoso de lo que inicialmente previeron. Esperemos que los temas logísticos sean abordados pues con seriedad. El alcalde de Cali tiene realmente un equipo muy bueno,
de gente que conoce de estos temas y que está muy comprometido. Entonces, esperemos que la logística funcione bien, y la razón por la cual hago esta anotación es porque si los delegados no están cómodos, si hay problemas de transporte, de logística, generalmente eso permea el ambiente, la negociación, y puede tener consecuencias pues desagradables. Lo hemos vivido en otras reuniones, incluso conferencias de las partes de cambio climático, cuando ha fallado la logística. Entonces hay una anotación al mar. ¿Y qué pasa en esas COP? Es decir, ¿cómo es esto? Entonces piensen ustedes que cada día en la COP son días muy, muy, muy intensos, es decir, días que empiezan a las 8:30 de la mañana con las reuniones de los grupos regionales. Entonces, quiere decir que las delegaciones de los gobiernos se reúnen con sus grupos. En el caso de Colombia, por ejemplo, nosotros somos miembros del Grupo de América Latina y el Caribe. Entonces, nuestra primera reunión en la mañana es con la gente del GRULAC, con los delegados del GRULAC, y la idea es que en el GRULAC lleguemos a posiciones comunes. Ese es el propósito, discutamos los temas. En la vida real cada vez es más difícil llegar a acuerdos al interior del GRULAC. Tenemos posiciones distintas con las islas, con Brasil, etcétera. Hay un lineamiento claro de la ministra Susana, en el sentido de que quiere un trabajo conjunto y de la mano con Brasil. Entonces, pues eso tendrá que materializarse en el GRULAC, en esas reuniones del GRULAC, y estas reuniones deben terminar a las 10, porque a las 10 de la mañana empieza el plenario. El plenario es donde estamos todas las partes, que como veíamos en el webinar pasado, son todos los países de Naciones Unidas, excepto Estados Unidos. En el caso de esas reuniones de 10 a 1, luego hay un receso para el almuerzo de 1 a 3, que en realidad no es tanto de almuerzo como de reuniones, o bien del grupo grande de todos los países en desarrollo, que se conoce como el G77 más China, el grupo de los 77 más China, donde se reúnen los países en desarrollo, 133 países de Asia, África y Latinoamérica. O en el caso de Colombia también, nuestro otro grupo se llama el Grupo de Países Megadiversos Afines, que les contaba la vez pasada, que se crea por iniciativa del ministro Juan Mayer y que reúne a los países que, como su nombre lo indica, tienen una mayor concentración de biodiversidad. Eso ocurre tal vez en esa franja de 2 horas al almuerzo. ¿Qué ocurre también en la franja de esas 2 horas? Lo que se conoce como los eventos paralelos. Son eventos que puede organizar cualquier actor dentro de la COP. Ahorita ya vamos a hablar de los actores, pero piensen que, por ejemplo, la FAO le interesa enormemente esta relación, y ya voy a adentrarme un poquito más ahí en ustedes como sector agro, qué tienen que hacer ahí, o a qué van, o qué interés tienen. Entonces piensen, por ejemplo, que, como vamos a ver ahorita, el tema de agricultura está tan íntimamente relacionado con el tema de conservación de biodiversidad, que ustedes podrían tener un interés en organizar un evento paralelo. Estos eventos paralelos se llevan a cabo, por ejemplo, de 1 a 3, o a partir de las 6 de la tarde, cuando terminan la sesión, el plenario de la tarde, que va de 3 a 6. Y repito, ¿qué pasa? Se invita ampliamente a los delegados. Generalmente hay pantallas en donde sale la agenda diaria, tanto de reuniones oficiales, de reuniones de pequeños grupos. Cuando se empiezan las negociaciones a dividir en pequeños grupos, usted vaya y negocie el secuenciamiento genético. El tema del 8J va a estar en la sala 3.4, el tema de evaluación de riesgo de transgénicos va a estar en el cuarto 5. Eso uno tiene que estar muy pendiente, sea observador, sea gobierno, para revisar esa agenda diaria de la reunión, que, repito, se proyecta en pantallas en el centro de convenciones, pero también pueden acceder en línea, etcétera. Entonces, les decía que esto de los eventos paralelos es una de esas formas de participación que tiene el sector privado, o la academia, o el sector del agro, o el sector de los investigadores, etcétera, para proponer un tema. Yo quiero hablar sobre el cultivo de la soya en zonas áridas y su impacto en la biodiversidad. Estoy diciendo cualquier locura, pero para que tengan idea que uno puede proponer estos eventos paralelos. Para proponer eventos paralelos debe hacerse a través de la Secretaría.
Entonces ese es un día en la COP, a grandes, grandes rasgos, las reuniones de los pequeños grupos de los bloques de negociación, el plenario, los eventos paralelos al mediodía y al final de la tarde y el plenario de la tarde, y a eso súmenle los pequeños grupos de contacto, como llamamos a esas instancias en las que por regla general son cerradas a únicamente los representantes de los gobiernos y... negocian temas específicos. Las decisiones en la COP se adoptan por consenso. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente después de haber negociado a lo largo de las 2 semanas en Cali un texto específico, y ustedes si presencian algunos de estos procesos, pues van a ver que uno puede pasar horas negociando un verbo, una coma, una mayúscula, en fin, son procesos muy complejos porque cada palabra, el sentido del texto debe ser todas las delegaciones se deben sentir cómodas con la forma como queda redactada esa decisión. Y al final, el presidente de la reunión, que en este caso para la COP de biodiversidad y para la MOP del protocolo de Cartagena va a ser la ministra Susana Muhammad, para la MOP del protocolo de Nagoya no puede ser Colombia porque Colombia no es parte del tratado, entonces lo tiene que presidir alguien más, todavía no se ha decidido quién, tiene que ser un país parte. Pero la presidencia de la COP y la presidencia de la MOP del protocolo de Cartagena van a estar a cargo de la ministra Susana Mohamed hasta donde se ha decidido ahora. Y ella debe tener este martillo en la mano, decir, podemos adoptar la decisión L/4 sobre recursos genéticos, sobre secuenciamiento genético, ve que no hay, que todo el mundo se quede calladito, que nadie alza su bandera. Cuando ella vea que efectivamente toda la sala está callada, no hay una sola bandera levantada, baja el martillo y en ese momento se entiende que se adopta. Hola a todos, perdón, estamos teniendo como algún problema con la conexión. Jimena, ¿regresaste? Sí, sí, discúlpenme, se cayó el internet, estoy con mi teléfono, ojalá me funcione. ¿Me oyen bien? Sí. Es que seguro se cayó aquí en el hotel. Bueno, les explicaba entonces, creo que me quedé en el tema del consenso. El consenso es que todos nos quedemos callados, es que haya em, es decir, que no haya una objeción, de haber la objeción debe haberse presentado de forma temprana y de buena fe, no puede ser que se participó o se estuvo presente durante toda la reunión y en el último minuto de la última hora una delegación alce la bandera y diga, me opongo, no, no puede ser. ¿Quiénes? Y aquí me voy a las preguntas que están ya en el chat. eh, las negociaciones como tal, cuando se está negociando texto, quienes tienen la vocería o la voz cantante en estos procesos son los delegados gubernamentales. ¿Quiénes son los delegados gubernamentales? Para efectos del convenio, y recuerden que esto es una relación entre estados, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores adelanta un proceso de concertación de la posición y invita a los ministerios
que tienen interés en estos temas que digan si quieren ir a Cali o no. Claro, como la reunión va a ser en Cali en esta oportunidad, vamos a tener, esperaría yo, representantes del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud, porque el tema de salud y biodiversidad también se va a discutir. El tema, uno quisiera que esté también la gente del ICA, la gente del INVIMA, que estén, en fin, que tengamos una delegación gubernamental muy robusta, muy sólida. Para explicarle a Gina, piensen que el equipo que está ahorita en el SOPSA en Nairobi tiene gente de Cancillería, tiene gente del Ministerio de Agricultura, tiene gente del Ministerio de Salud, tiene gente, no, perdón, Salud tal vez no alcanzó a ir, bueno, no tengo la última lista, pero tiene gente la idea es que vaya alguien también del ICA, que esté el Instituto Humboldt, los institutos de investigación, hay alguien del SINCHI, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía, el Instituto de Humboldt, etcétera. Entonces las delegaciones están conformadas por regla general por funcionarios y contratistas del Estado de las diferentes dependencias. Por ejemplo, Cancillería siempre ha sido muy enfática en procurar que haya representación del Ministerio de Agricultura en estas reuniones. No se ha logrado de manera consistente, no siempre pueden ir por temas de comisión, de quién es el funcionario encargado, etcétera, pero el ideal sí es, repito, que estas delegaciones estén compuestas por representantes de las carteras que tienen competencia en materia de biodiversidad. En el caso de la COP de Cali, digamos, esa práctica tradicional de que solamente funcionarios y contratistas del Estado pueden ser parte de la delegación ha sido cuestionada por la ministra Susana Mohamed, que ha dicho muy claramente, como también lo ha dicho en materia de cambio climático, que quiere acreditar, es decir, darle el estatus de delegado de Colombia a personas ajenas al gobierno, digamos que no son funcionarios del gobierno, pero que representan, por ejemplo, a los pueblos indígenas o a la sociedad civil, a ciertas organizaciones no gubernamentales, etcétera, y lo ha dicho claramente, dice que le quiere dar el micrófono a la gente. Lo dejo planteado, no me voy a extender sobre el tema por ahora. Y Gina también pregunta quiénes son los observadores. Entonces, para efectos del convenio, el convenio a lo largo de los años, ya vimos que vamos para la COP número 16, ha recibido solicitudes de organizaciones no gubernamentales, de representantes de los pueblos indígenas, de personas de la academia, o en el caso del protocolo de Cartagena, por ejemplo, de investigadores en transgénicos que no pertenecen a la gran agroindustria, sino a pequeños centros de investigación de la agroindustria. Agrobio es un observador en la Conferencia de las Partes. ¿Cómo adquirió ese estatus? Presentando su solicitud a la Secretaría. Eso se hace directamente con la Secretaría si uno quiere ser reconocido como observador frente a la COP. Entonces, en ese caso, Gina, si tú quieres estar en esa parte del proceso, es decir, o aquí hay algún interesado en participar como observador, creo que ya no está a tiempo para presentarse, es decir, que la Secretaría lo acredite como observador. Si no es el caso, la verdad es que tengo que, perdón, no verifiqué la fecha en la que se cerraban las inscripciones para observadores, pero si no alcanzó, le puede pedir a una entidad que esté acreditada ya que lo incluya dentro de su delegación. Ese sería el caso de Agrobio. Espero no estar metiendo a María Andrea en problemas. Entonces, así se acreditan los observadores que, repito, pueden venir del sector privado, pueden venir de las ONGs, pueden venir de la academia. Las mentales, en el caso, estos son entonces, nos estábamos refiriendo a los observadores no gubernamentales, del sector privado, de la academia, de los pueblos indígenas, etc. ¿Qué restricción tienen en materia de la reunión como tal? Algunos de esos grupos de contacto que les mencionaba algún momento, es decir, hace un momento, de esos grupos pequeños en donde se lleva a cabo la negociación, se cierran al público. Entonces se dice, esto va a ser cerrado solo para gobiernos, pero eso va a ser a las 3 de la mañana, en un grupo pequeñito, en fin, ahí a veces se cierra la participación de los observadores, depende de los copresidentes, de quienes estén facilitando esa reunión como tal. También en el plenario pueden hacer intervenciones, es decir, pueden pedir la palabra, pero a diferencia de los estados, que cuando
piden la palabra, se les debe conceder, quien sea quien esté presidiendo la reunión debe concederle la palabra a los estados parte. En el caso de los observadores pueden decir, no, ya no hay tiempo, o sí, pero entonces será al final de la reunión o se va a dedicar un momento específico para las intervenciones de los observadores. Ese es el tipo de restricción que tienen los observadores. La otra restricción es que, por ejemplo, si Agrobio quisiera proponer un texto específico en una decisión, no lo puede hacer. Puede hacer una intervención general diciendo nuestro deseo en materia de análisis de riesgo es que estas guías se consideren finalizadas, etcétera. Ese tipo de intervenciones sí. Lo que no puede hacer es en el párrafo 4.7 llamamos a que se cambie el verbo podrá por el verbo deberá, qué sé yo. Eso no se puede hacer, son las restricciones que tienen los observadores, repito, para entrar a ciertos ámbitos de la negociación, para proponer texto, pero pueden participar en el plenario con intervenciones específicas solicitando la palabra. Para los estados observadores, la limitación, en el caso del convenio de biodiversidad, solo hay uno, Estados Unidos, el único país que no ha ratificado, pero que participa muy ampliamente en estas reuniones, en el sentido en que viene con delegaciones a Cali y vendrá seguramente con una delegación de varias personas. Lo que pasa es que generalmente se mantienen relativamente callados en los plenarios porque, pues, como observadores, país que no ha ratificado, no tienen los mismos derechos que un observador. Eh, ¿Qué tipo de observadores hay? Y no hay necesidad de parar la grabación en este punto, Shirley, que son preguntas generales. Se pregunta que cómo puede la sociedad civil acceder a las fuentes. Hay que, simplemente hay que estar pendiente de las redes sociales, de la página del Panda, de la página de The Nature Conservancy, de las diferentes, de Greenpeace, de las organizaciones que muchas veces hacen proyectos, programas para financiar a representantes de la juventud o de los pueblos indígenas, o hay organizaciones como la IUCN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que apoyan a organizaciones no gubernamentales locales para que participen en Cali. Entonces, no les puedo dar una fórmula secreta, simplemente es estar pendiente de las redes en donde muchas veces se ofrece el, ah, el apoyo financiero para participar en la reunión. Repito, principalmente a organizaciones no gubernamentales, de jóvenes, indígenas, etcétera. Adriana Castaño nos comparte en el chat el registro, pero eso es solamente para los estados. Ese registro, si no estoy mal, es únicamente para los estados, si no estoy mal, lo pueden mirar, pero en todo caso la información para registrarse como observador o como delegado está también en la página de la convención. En el caso del convenio de biodiversidad, hay una presentación, hay una participación muy específica de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Eso es por lo que hay un artículo dentro del tratado que hace referencia, el lenguaje es un poco diferente. El lenguaje del tratado dice indígenas y comunidades, perdón, bueno, es un poco diferente, pero el lenguaje actual que está aceptado desde una decisión de la COP de Hyderabad es pueblos indígenas y comunidades locales, IPLCs por sus siglas en inglés. Ustedes van a ver que tiene una participación muy amplia. Y no son solamente nuestros pueblos indígenas, sino los de Canadá, los de Noruega, los de Australia, que vienen con representantes y que en el caso de Cali quieren una voz más potente. Una de las posiciones cuando nos metamos en los temas específicos que se van a tratar en Cali, de los pueblos indígenas y las comunidades locales, cómo referirse a ellos, cuáles son cómo adoptar los planes de trabajo sobre pueblos indígenas y comunidades locales en la COP al nuevo marco mundial de biodiversidad. Eso va a ser parte de la discusión, pero entonces para que tengan presente que va a haber una representación muy robusta, en particular por el llamado también de la ministra Muhammad de los pueblos indígenas y comunidades locales en la COP de Cali. Yéndonos al tema del agro, y Adriana nos informa que esa notificación que publica también incluye a los observadores por si quieren revisarla. En el caso de biodiversidad, del convenio de biodiversidad, les decía, ya les anunciaba que la FAO, que es
la instancia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pues ha visto que hay una relación muy directa entre el convenio y los temas que se discuten al interior de la FAO, y ha hecho acciones muy importantes, como por ejemplo crear esta plataforma para integrar la biodiversidad. Mainstreaming es intraducible, pero es ese término que dice introducir el concepto de biodiversidad en la producción de alimentos. Y entonces esta plataforma de la FAO, en donde ustedes encuentran toda la información o mucha información sobre el tema de la agricultura y la biodiversidad, y los invito a que la consulten. El convenio le va a dar la bienvenida en uno de sus documentos que se está discutiendo en el SOPSTA ahora, por ejemplo, es cómo lograr integrar el tema de agricultura y biodiversidad de una manera clara, las fuentes de información, etcétera. Y ustedes, si se meten a la página del convenio, también van a encontrar un capítulo específico sobre el agro. Entonces, la relación es muy clara, la relación es innegable entre la producción de alimentos y la conservación de la biodiversidad. Habiendo dicho esto, y porque sé que le interesa a este foro, tengan en cuenta que no es una relación es decir, es una relación de amor y odio en el sentido en que, por ejemplo, en este informe anual que se publicó este año del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, eh, la responsabilidad del agro en la pérdida de biodiversidad se, 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 pues se plantea como ustedes ven ahí en el texto. Básicamente dice que la producción industrial de alimentos lleva a un uso insostenible de la biodiversidad, que el aumento de los plaguicidas, que las malas condiciones de los agricultores, es decir, de los trabajadores del campo, también lleva a un impacto adverso de tipo social. Entonces, fíjense, es una relación conflictiva, sin duda, entre el tema de la producción de alimentos y la conservación de la biodiversidad. Eh, el segundo párrafo, y discúlpeme, no hay una traducción de este documento vigente. Eh, eh, el, la- este informe también dice, si favorecemos una producción de alimentos más diversificada, que contemple formas de producción de alimentos tradicionales, formas tradicionales, apoyo a los ecosistemas, lo que se llama la ecología, la agricultura regenerativa, orgánica, biológica y otras prácticas sostenibles del agro, se va a poder crear una relación armónica entre las dos. Entonces, este es el tipo de discusión. Quería ilustrar de manera general que esa relación agro-biodiversidad, pues no es, no es siempre la más positiva, porque se considera que el impacto del sector agrícola en la biodiversidad no siempre es favorable. Y ya para terminar y darle paso a las preguntas, decíamos que esta COP se enmarca dentro de una agenda política del gobierno de Gustavo Petro muy claro, y que el lema, estas COP generalmente tienen un lema, entonces para que tengan una idea, la de Japón decía vivir en armonía con la naturaleza. En Colombia el lema es paz con la naturaleza. Este es el gráfico que muestra la gobernanza de la COP a nivel gubernamental, es decir, hay un comité organizador. Esta cajita de convergencia regional que ustedes ven ahí es una cajita que está a cargo de la vicepresidencia y que tiene que ver con el tema de la participación de los afros, y también la participación regional en la COP, una secretaría técnica liderada por el Ministerio de Ambiente y la Cancillería, un asesor, hasta ahora uno, de alto nivel, Ana María Hernández, quien presidió el IPES en su momento, la Plataforma Intergubernamental de Servicios Ecosistémicos, una persona que trabajó en el Humboldt y que conoce mucho del tema, es la asesora de alto nivel, una gerente del proyecto que también está en el Ministerio de Ambiente, y una serie de comités
que como ustedes ven ahí, pues de su nombre se identifica cuál es su tarea. El Comité Científico Académico, el Comité de Negociación liderado por Cancillería, el Científico Académico está liderado por el Humboldt, el Comité de Movilización y Participación, que tiene todo que ver con como su nombre lo indica, la participación de la sociedad civil, un comité administrativo y financiero, de comunicaciones, logístico y de seguridad. Esa es la gobernanza que se le ha asignado a la COP. Y ahora sí la pregunta que tienen todos, ¿cómo puedo participar? Entonces, bueno, ya Adriana nos compartió en el chat el registro oficial. Tengan en cuenta que ya por fin, no era la vez pasada que nos reunimos, todavía no estaba, pero ya hay una página de Colombia, de COP16 Colombia. Estábamos en mora de publicarla, ya ustedes la encuentran. No sé si entrando aquí puedo acceder, si me pueden decir si están viendo no, entonces si están viendo, sí, aquí la voy a proyectar, la página, entonces ahí les va a decir cómo participar, qué es la zona azul, qué es la zona verde. La zona verde es la zona para la sociedad civil, donde va a haber stands, es lo que va a hacer en el baluarte del río en Cali. Ahí pueden poner stands, puede haber, seguramente habrá stands de la industria, del sector privado, de las organizaciones de Naciones Unidas, pero también de las organizaciones no gubernamentales, espectáculos, comida, en fin, es como esa zona verde donde se espera que haya ese intercambio del público más amplio. La zona azul es donde están los negociadores y los observadores acreditados frente a la Secretaría. Entonces, lo uno va a tener lugar en el Baluarte del Río, lo otro va a tener lugar en el Centro de Convenciones del Pacífico. Zona verde en el Río, Centro de Convenciones del Pacífico, zona azul. Y repito, los invito a que revisen la página donde está la información. Todavía no está totalmente completa, pero está, digamos, se espera que ahí se ponga la información logística sobre los hoteles, quién va a estar a cargo de la zona verde, quién va a estar, es decir, cómo acreditarse como prensa, etcétera. Pero repito, todavía está pendiente de que se complete esa información.